Para comprender la situación actual de la Iglesia en relación con la liturgia de las horas, es necesario conocer a grandes rasgos los cambios que se han producido en relación con el culto desde la Iglesia antigua hasta el día de hoy. El cristianismo pasó en muy poco tiempo de sufrir las grandes persecuciones a ser tolerado e inmediatamente después convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Este hecho tuvo enormes consecuencias para la fe cristiana, que pasó de ser una religión de minorías a una religión de masas. El bautismo, que poco antes había sido una opción valiente y militante que acarreaba la posibilidad cierta del martirio, se tornó en una decisión conveniente. Las pequeñas comunidades se convirtieron rápidamente en grandes feligresías y las basílicas necesarias para albergarlas sustituyeron a las Domus Ecclesiae. Asimismo, tras las primeras conversiones masivas, se generalizó el bautismo de niños entre las familias cristianas, cayendo en desuso la institución del catecumenado, que había garantizado una sólida formación y un serio discernimiento en aquellos que querían incorporarse a la Iglesia. Los primeros cristianos, que provenían en parte del judaísmo y estaban por ello familiarizados con la Escritura, dieron paso a una gran masa de cristianos con muy baja formación cultural y religiosa. A este problema se unió la degeneración del latín en las distintas lenguas romances a lo largo de la Edad Media, y llegó un momento en que el común del pueblo cristiano ni sabía leer ni entendía lo que se leía en la liturgia. En ese contexto, la liturgia de las horas quedó relegada a los clérigos, que eran los únicos que sabían leer y comprendían el latín, celebrándose casi exclusivamente en las catedrales, las grandes iglesias y los monasterios, a pesar de algún meritorio intento de extenderlo a todas las parroquias en época carolingia. El monacato, nacido en el siglo III, fue la vía que encontraron muchos cristianos interesados por vivir el cristianismo con más radicalidad. Fue precisamente en el ámbito monástico donde la liturgia de las horas alcanzó su máximo desarrollo, gracias a la aportación de San Benito, a comienzos del siglo VI, que instauró un extenso oficio que recorría los 150 salmos en el transcurso de una semana. También en el entorno de los monasterios comenzaron a surgir algunas prácticas devocionales basadas en la repetición de breves oraciones en lengua vulgar, al alcance de cualquier lego o seglar, mayoritariamente analfabetos y desconocedores del latín. Paralelamente, se fue desarrollando una intensa piedad mariana, ausente en la primera Iglesia. La oración dirigida a la Virgen más antigua que se conserva, Suctum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, es probablemente de mediados del siglo III. Pero la devoción mariana se desarrolla sobre todo a partir del siglo V, con la declaración de María como Theotokos, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso. Del mismo modo, durante todo el periodo medieval se desarrolló abundantemente el culto a los santos y a sus reliquias, lo cual afectó notablemente a la liturgia de las horas, que se tornó extraordinariamente compleja. El enorme desarrollo de la piedad popular y devocional, especialmente al final de la Edad Media, trataba de que el pueblo cristiano, al menos, pudiera acceder a algunos medios que le permitieran mantener una cierta vida piadosa diaria, aun a costa de perder el carácter litúrgico que había tenido la oración cotidiana en la primera Iglesia gracias a la liturgia de las horas. La Iglesia antigua celebraba la misa exclusivamente en los domingos y solemnidades. Esa sigue siendo la práctica de las iglesias orientales hasta hoy. En Occidente, sin embargo, comienza a generalizarse la misa diaria debido a la proliferación de las fiestas de los santos y la multiplicación de misas por los difuntos. En España, la misa diaria no se introdujo hasta finales del siglo VII, en el 11º Concilio de Toledo, y aún así lo hizo contemplada como una hora canónica más dentro del oficio.
Con el tiempo, la misa diaria acabaría desplazando a la liturgia de las horas como culto cotidiano. Al no entender latín, la participación del pueblo en la misa quedó relegada prácticamente a la asistencia, durante la cual muchos fieles practicaban distintos actos devocionales, entre los que con el tiempo adquiere una enorme importancia el rosario, inventado en el siglo XIII por Santo Domingo de Guzmán, cuya estructura revela una cierta lógica sustitutiva con respecto al oficio, al poder recitarse a dos coros, incluir una doxología trinitaria al final de cada misterio y sumar un total de 150 Ave Marías, que es el número de los salmos. En este contexto comienza a desarrollarse la devoción de la adoración eucarística, que dio lugar primero a la elevación de la hostia consagrada en la misa y tiempo después del cáliz, para poder ser contemplados por el pueblo. Más tarde, en el siglo XIII, nace en los Países Bajos la fiesta del Corpus Christi. Hasta entonces, el cuerpo de Cristo había sido reservado con el objeto de garantizar la comunión de los ausentes, no para ser adorado fuera de la misa. Por ello, se reservó normalmente fuera del presbiterio, en un espacio aparte que no estaba abierto a la oración, dado que el foco fundamental de la celebración litúrgica y de la oración personal en la Iglesia era el altar, venerado como signo de la presencia de Cristo. Sin embargo, debido al intenso desarrollo de la devoción eucarística, el sagrario fue trasladado al centro del presbiterio, que con el paso del tiempo fue adornándose con retablos cada vez más espectaculares, diseñados para centrar la atención de los fieles en un gran expositor destinado a mostrar la hostia consagrada expuesta en la custodia. La misa de todos los tiempos es sustancialmente la misma, pero de la fracción del pan seguida del ágape de las primeras comunidades a la experiencia eucarística medieval y moderna hay casi un abismo. El común de los fieles oía misa cada vez con más frecuencia y comulgaba cada vez más infrecuentemente, vehiculando su relación con la Eucaristía a través de su adoración dentro y fuera de la misa. Teniendo en cuenta que el sacramento no se recibe por el solo hecho de participar en la misa o de adorar el cuerpo de Cristo, la experiencia eucarística de la mayoría de los fieles pasó de ser fundamentalmente sacramental a adquirir una lógica más devocional. En el siglo XIV, en los Países Bajos, surge la devoción moderna, una corriente espiritual que influirá enormemente en la vida religiosa hasta hoy. Esta corriente acentúa la humanidad de Cristo y especialmente la contemplación de sus sufrimientos y su pasión. Da una gran importancia a la dirección espiritual y desarrolla un moralismo casuístico, acentuando el individualismo y el voluntarismo y primando lo subjetivo sobre lo objetivo. La consecuencia directa de este planteamiento es que la oración pública, la liturgia de las horas, es relegada en favor de la devoción privada. Quizá en lo que más negativamente ha influido esta corriente en el desarrollo de los ejercicios piadosos, que junto con la misa han conformado el grueso de la experiencia celebrativa y de oración de la gran mayoría de los católicos en los últimos siglos, es en la enorme importancia que da a lo afectivo y emocional como elemento preponderante en la relación con Dios, orillando a la razón. Tendencia que, por otra parte, tuvo una gran importancia en el origen de la Reforma protestante. El protestantismo se inició, en cierta manera, como una reacción frente a la evidente decadencia de la vida cristiana que suponía la falta del acceso de los fieles a la Escritura, así como el hecho de que lo devocional, derivado a veces en superstición, se hubiera convertido en un elemento tan preponderante en la vida de la Iglesia. Paradójicamente, y a pesar de la centralidad que da a la Escritura, el protestantismo desarrolló en buena medida sus cultos en otra clave devocional, debido a la importancia del subjetivismo y el individualismo. El fomento de una relación directa con Dios, frecuentemente concebida y expresada en claves afectivas y emocionales, así como las posturas que adoptaron las distintas ramas del protestantismo
sobre la sucesión apostólica, los sacramentos y la liturgia en general. Esta primacía de lo emocional y lo afectivo en la piedad se ha mantenido con muy distintas variantes a lo largo de los últimos siglos. Como reacción, y con la mirada puesta en la Iglesia antigua, surge en el siglo XIX el movimiento litúrgico, cuya influencia logró que a lo largo del siglo XX los papas fueran gradualmente tomando medidas para garantizar una mayor participación de los fieles en la liturgia, fomentando, entre otras cosas, la comunión frecuente, los misales bilingües y la reforma del oficio. Esta toma de conciencia de la centralidad de la liturgia en la vida de la Iglesia, incluidos los laicos, estuvo en la raíz de la reforma litúrgica que impulsó el Concilio Vaticano II, inspirando la Constitución Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, en algunos sectores de la Iglesia, que frecuentemente han sido reticentes a la reforma litúrgica conciliar, sigue subyaciendo un gran apego a formas y prácticas devocionales tradicionales, consideradas casi por algunos las esencias del catolicismo, aunque lo cierto es que, sin restarles su mérito, son ajenas al primer cristianismo y no existieron durante gran parte de la historia de la Iglesia. Por otra parte, no todo lo que se ha identificado como frutos del concilio en materia de culto se corresponde con la primacía de la lógica litúrgica, sino que en parte se ha desarrollado una nueva lógica devocional en un estilo opuesto al tradicional, pensando quizá que al adaptar el culto a los gustos de la gente vendrían más personas a la Iglesia. Probablemente por esta lógica devocional, tanto en uno como en otro sector, la llamada del concilio a que los laicos asumamos como propia la liturgia de las horas, pidiendo asimismo su implantación cotidiana en todas las iglesias, con o sin clero presente, sigue desgraciadamente sin llevarse a la práctica 50 años después, más allá de algunos casos excepcionales. Curiosamente, la influencia del movimiento litúrgico más allá del catolicismo, especialmente entre anglicanos y luteranos, estuvo en la raíz del nacimiento del movimiento ecuménico. A día de hoy, cuando tienen lugar celebraciones con las iglesias y comunidades separadas, se recurre con mucha frecuencia a la liturgia de las horas, dado que, aunque no podamos celebrar juntos la Eucaristía, nada impide la celebración común del oficio.